Desde este momento se abren en Radio Fénix las puertas del Templo del Bien y del Mal. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Con los pies en la tierra, la mirada en el cielo y la dosis alquímica exacta. Entre notas, micros especiales y música. De la mano de Fernando Gio Bogliolo y Germán Forjador Aquistapache. A dos toques, el programa donde todo tiene que ver con todo. La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro. Un amante de lujo que siempre quise seducir. We will find a place. Espacio Sagrado. Hoy vamos a encarar el tema del laberinto de la vida o los laberintos de la vida, que en definitiva entiendo que todos esos laberintos que atravesamos, bien podríamos llamarlos el laberinto de nuestra vida, de nuestro camino en este plano. Hay una mitología. Años después de impuesto un castigo a los atenienses, Teseo, hijo de Egeo, se dispuso a matar al Minotauro, quien residía en un laberinto, y así liberar a su patria de Minos y su condena. Esto nos remite a una mitología bastante antigua, en Creta, es decir, en Grecia. Pero vayamos a la parte muy puntual, concreta y práctica. Todos transitamos por laberintos en el camino de nuestra vida. ¿Qué les parece, compañeros? Sí. Ese tema. ¿Estamos munidos de armas y de instrumentos debidos para poder transitar debidamente? ¿O es complejo? ¿Es simple? ¿Qué tipo de adversidades enfrentamos en nuestro itinerario? La pregunta es bien amplia y bien abierta. Yo creo que uno viene con herramientas, pero si uno se queda pasivo, en la pasividad no avanza. Hay que buscar nuevos caminos, nuevas herramientas. No. La permanencia no lleva a nada. Ya lo decía Lichín, ¿no? El cambio es lo que está presente, no la permanencia. Exactamente, claro. Yo entiendo igual. Es decir, el cambio es la regla, es lo permanente. Lo único permanente es el cambio, precisamente, ¿no? Y hay que tomar siempre una actitud proactiva. ¿Qué opinas, Gio, de estos temas? Con respecto al laberinto. Sí. Y el laberinto me parece un peregrinaje, un derrotero que va de un punto A a un punto B, y el punto B está dentro de uno. O sea que en definitiva, más que un camino, es un regreso a uno mismo. Uh-huh. Eso es lo más complicado, porque uno se tiene que entender primero a sí mismo y eso lleva mucho tiempo. Pero se ve que uno viene con ciertas herramientas, que era un poco lo que íbamos a hablar también después, en la charla, ¿no? Es un viaje permanente, ¿no? Claro. Es inevitable. Siempre tendremos dificultades, adversidades en el camino, pero en el camino también vamos a tener aprendizajes, vamos a aprender, vamos a tener enseñanzas que nos vienen a través de esas circunstancias que atravesamos. Claro. De alguna manera, nunca nos debemos sentir perdidos en referencia al mundo exterior. Es decir, tenemos que estar atentos a las circunstancias y siempre tomar aquello que nos pueda servir para salir de esa circunstancia adversa. En definitiva, en mi opinión, creo que es conectarnos con una fuente de sabiduría mayor que habita en cada uno de nosotros, en nuestro maestro interior, que es el que nos guiará por el sendero. Siempre terminamos en el interior, ¿no?
el autoconocimiento. Bueno, volviendo al I Ching, justamente le da la herramienta para que uno, dentro de uno, encuentre la respuesta, no viene exteriormente, no viene del exterior la Es respuesta. que siempre termina siendo así. También lo habíamos visto a propósito del estudio del Kybalión. Es decir, las respuestas están dentro de uno. Aquella célebre inscripción en el frontispicio del templo de Delfos. Sí, en el pronaos, mire qué dato Del le estoy templo. dando, en el pronaos del templo. Exactamente. Y nos dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Y al universo. Es decir, conócete a ti mismo. Naos, pronaos y santo santorum. Donde Es- solo entraban los sacerdotes. La clase Sí. sacerdotal. Maestro. Bueno, Exactamente. en este templo que es para nosotros Radio Fénix, siempre al entra Santa el Santo Santorum entro Santo solo Santo. yo, solo yo. Perfecto. Exactamente. Bueno. Soy el único habilitado. Pronaos. Y bueno, pero nosotros estamos transitando algún camino como para poder llegar a lo que usted ya llegó, Germán. Espero que ¿Cómo llegue. es ese? Tal vez algún día podamos llegar. Seguiremos indagando en nosotros mismos, ¿no? Y los otros sí. Exacto. Yo estoy en el Naos. Ustedes no me van a creer, pero les voy a mostrar Sí, a ver. qué apuntes estuve sacando el otro día. Parece mentira. Léalo. Pronaos. Términos de la antigua Grecia. Pronaos, opistodomos, espacio atrás del templo. Exactamente. Aditon, zona donde solo acceden los sacerdotes. Usted lo nombró con otro. Sí. otra El acepción. pronaos es un sitio que está fuera Está del... fuera de la nave. Fuera de la Claro. nave. Fuera, Claro. exacto. Es decir, viene a ser algo así como la antesala a ingresar al templo. ¿Y a usted que le gustan las palabras extrañas? Sí. Perrirranterio, especie de pila para agua. Y luego, pero veo que Lo voy a casualidad usar que estuve- mañana. estuve Perdón, cuando vaya Germán, al y cuando supermercado. habla de ese término, ¿a qué refiere? Algo así como, Lo- a ver, a esa palabra, ¿qué refiere? es como una pila que tenían con Es agua. como una especie de pila bautismal. Exactamente, como una suerte de pila bautismal. No, lo que quería decir que qué casualidad que justo hace unos días estuve leyendo sobre eso Sincronía. y sacando apuntes. Es que obviamente todo, como decimos normalmente en este lema que rige el programa, todo tiene que ver Todo con tiene que ver con todo. Y todo está relacionado, ¿sí? Es decir, tenemos que tener una tarea de reunir todas esas cosas que andan por ahí Dispersos. y precisamente valernos de la información y del conocimiento que nos trae cada circunstancia. Religar, Exactamente. dicho De eso, por otra palabra. de eso se trata. El laberinto es un símbolo antiquísimo que lo vemos en distintas tradiciones, que lo vemos actualmente, por así decir, también en la Catedral de Chartres. Esto viene en la cultura occidental nuestra desde la época medieval, ¿m? y reaparecen constantemente en diversas formas y en diferentes etapas de distintas culturas. Por ejemplo, la cultura céltica. Y así sigue siendo siempre un símbolo de nuestra peripecia vital. Y cuando ustedes están dentro del laberinto, ¿qué sensación les genera cuando estamos en estas circunstancias vitales de cada uno? De que te perdiste, de que es difícil salir, de que es fácil. ¿De qué dependería poder llegar a obtener un sendero para superar ese tema, esa circunstancia? Creo que debe incidir el estado en que está uno, ¿no? O sea, el estado mental, por decirlo de alguna manera, Anímico. anímico, en el cual le encara el transitar de un laberinto. Usted sabe que yo tengo un amigo, que lamentablemente ya no está entre nosotros, que en su casa, en un predio que tenía atrás, había hecho una reproducción de un Ujú. laberinto, del de Chartres justamente. De Chartres. Y alguna vez que tuvimos algún encuentro ahí, alguna comida, recorrimos el laberinto. Pero creo que es fundamental el estado en que está uno cuando lo transita, Claro. me parece. a mí. Y, sí, y creo que por sobre todo es importante cuando estamos transitando ese laberinto, estar atentos a las circunstancias del camino, digo, porque cada cosa nos va trayendo un mensaje, y un mensaje que es propio y particular para cada persona. Y eso como que es vital tenerlo presente para el crecimiento y para poder sortear las dificultades del camino. Esto a su vez guarda bastante relación con lo que vimos en su momento con el Camino de Santiago, ¿eh?
donde estábamos transitando esa jornada bajo el sol o bajo lluvia o en la circunstancia que fuere, y teníamos que estar precisamente prestando atención al entorno, que cada cosa del entorno nos decía algo. Era un mensaje presente para cada uno del que hace el camino para seguir avanzando, ¿no? De repente podía ser una planta que crecía salvaje al costado del camino, y que eso nos decía determinada cosa. Es decir, nos aliviaría un dolor, nos aliviaría una cosa que en el momento nos afectara. Es decir, permanentemente hay elementos que nos están diciendo algo. Hay señales. Puntualmente. Señales. Hay que Las saber señales. interpretarlas. Al igual que Y las verlas. flechas también, digo, esas típicas del Camino de Santiago, ¿no? Que nos iban indicando el camino físico a caminar, a transitar. Así lo considero. ¿Y tú, Gio, qué me decías? Y bueno, comparto con Germán, el tema del estado de ánimo es fundamental. Aunque uno, cuando se propone algo, tiene un propósito, vamos a decir, y entra a un laberinto, sabe que evidentemente no se va a enfrentar a algo que ya tiene una solución. Va a tener que haber bifurcaciones, elegir, va a ser para un lado o para el otro, y cuando elige, tiene que entender que cuando elige lo bueno y lo malo del otro, de lo otro. Claro. ¿No? Y que no es mejor que hubiera elegido un camino A y después cuando ves el B y decís, ay, bueno, ¿por qué no habré agarrado por el A? No, porque agarraste por el B. Exacto. Y en el B vas a encontrar cosas buenas y malas, como en el A. No hay Bien, un camino. Exactamente. Bien podemos decir que cuando transitamos penetramos la oscuridad. Ujú. Es decir, los problemas más graves de la vida, a su vez, nunca se resuelven del todo. Pero siempre podemos encarar alguna solución parcial, ¿no? Claro. El significado y el propósito de un problema no residen en la solución final del mismo, sino siempre en trabajar sobre ellos incesantemente. Esto nos preservará como habíamos hablado con Germán, del estancamiento, de la inercia, de la petrificación. De esa forma sabremos encarar el camino debidamente y tendremos progresos en nuestra vida, ¿no? Así lo veo, por lo menos. El laberinto, en definitiva, es el viaje del yo hacia la integridad. Es decir, como recién decíamos, de reunir determinados elementos que andan por allí y de reunirnos nosotros mismos, de ser una integridad. Eso es parte del avance. Muy Así bien. lo considero. Por el momento dejaríamos por acá. Un laberinto, Así entonces, en tenemos espacio Chartres. ¿Tuviste en Chartres? No, en Chartres no estuve, no. Yo tampoco. No. En Chartres no. Yo Pero pensé que habías sí, estado. en Bueno. este sitio que menciona Germán, de nuestro común amigo. Sí, y es una aventura, verdaderamente, entrar en ese laberinto. Y cuando en ese tuviste una sendero. bifurcación y dijiste, agarro hacia la derecha, hacia la izquierda, qué sé yo, no sé. Claro, aparte ¿Qué sentiste? A ahí uno no tiene de repente las respuestas en el momento. No decís, bueno, tomo a la derecha o tomo a la izquierda, bueno, y en tal lado está el camino correcto. Tomes por donde tomes, tendrás que estar atento y aprender alguna circunstancia y de repente volver sobre tus pasos para ir para el otro lado, ¿no? Eso también es parte Eso del pasa. laberinto, Y- echar, decir, y eso es parte pasos de la hacia vida. atrás y volver, Claro, me equivoqué. exacto. Volvés atrás, pero volvés atrás enriquecido, porque aprendiste algo en ese sendero que transitaste. Pero en la vida hay posibilidades de ir para atrás después que Es se una realizan manera de ciertos decir, actos. digo, de repente vas hacia atrás en un sentido físico, en un sentido Te entiendo. geográfico, digamos. Y sí tiene- pero nunca volvés atrás en el camino Es un nuevo propiamente camino. de la vida, ¿no? Es un nuevo camino. Porque seguiste transitando y seguiste acopiando experiencias. Mira, a raíz de esto vi una serie, hablando de Netflix siempre. Hay montones de plataformas, pero yo tengo solo Netflix. Yo voy a- dentro de Sí, 10 años realmente tendré hay las montones de demás. plataformas. Bueno, hay una que se dice, si no te hubiera conocido. Se llama la serie. Anote, y si no Vamos te a hubiera anotarlo. conocido, es española. Y habla justamente una persona va en un auto con su familia, tiene un accidente. O sea, en realidad va la mujer con los hijos y él no le da la llave del auto que estaría bien. Y la mujer
tiene un accidente con sus hijos. Y él dice, le hubiera dado mi auto, se hubiera salvado. Y toda su vida posterior habla de qué hubiera pasado si hubiera tomado otro camino. Y Claro. tiene la posibilidad de viajar, en cierta forma, en el tiempo, que es una ficción ahí, y te muestra que los otros caminos no sé si estaban tan buenos o no. Y Habría que verlo. Que se genera una incertidumbre. Claro. ¿Qué podría haber ocurrido de haber tomado otro sentido, otra dirección? Claro. Es una gran incertidumbre. Pero no sé si todos realmente en los hechos tomamos conciencia de que el que estás eligiendo es el que vale y que no se puede llorar sobre el que no hiciste. Exactamente. Entonces en algún momento Vale por un el que- arrebato decís, esta es mi vida. Vale ya está. el camino que tomaste. Claro. Y tenérlo presente y aprender lo que te muestra ese camino. Como decían es en mi eso. pueblo, si mi abuela tuviera 2 ruedas, sería una bicicleta. Claro, cuando llegás a la esquina, ¿qué haces? ¿Seguís o tomás a la derecha? Claro. ¿Tomás Y a la si izquierda? hubiera, no. Será la edad, como decía Caetano. Como decía Debe ser Caetano, la edad, sí, debe ser la edad que uno empieza a debe ser buscar la edad que uno mensajes empieza. esperanzadores. Y sí, naturalmente. Y esa esperanza es la que nos alimenta en la vida. Natural, no hay otra solución. Bueno, estamos llegando Estamos a las llegando al 22 horas final. y 33 minutos. 33 33. minutos clavados así.